Los ministros que están siguiendo también esta votación desde ayer con bastante resignación ante el resultado que va a tener y que vamos a conocer dentro de los próximos minutos. Guillermo San Martín, ¿estás ahí? Cuéntanos un poco del ambiente que se está viviendo instantes previos a esta votación. Sí, de hecho, como pudieron escuchar anteriormente, hubo aplausos por parte de algunos sectores ya ante la expectativa de lo que va a ocurrir en pocos minutos más. Ya se ha hecho el llamado por parte del presidente de la Cámara para dar inicio a la votación de lo que va a ser, como les señalábamos, tan solo una. En este caso, lo que ha ocurrido en la discusión previa es establecer una sola votación, todo en un solo paquete, y eso es lo que se va a someter a votación a continuación, y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, puesto que hay otro de los proyectos que se está poniendo ahí en uno de los monitores de acá, que no correspondería a lo que se está votando, puesto que justamente lo que corresponde es en este minuto votar lo que significa la reforma constitucional. Ahí sí ha sido ya ratificado entonces lo que va a ocurrir. Se está haciendo la votación en este instante. Previamente se había puesto otro de los proyectos que se iba a someter a votación, se ha corregido ya la pantalla, se ha establecido lo que corresponde a este proyecto de reforma constitucional. Se está realizando la votación de quienes se encuentran en este minuto de forma telemática emitiendo su voto, y como no lo pueden hacer a través del sistema, lo van haciendo de manera oral a través de la señal telemática que va llegando acá a la Cámara de Diputados, y eso es lo que se está escuchando en este minuto por parte de los diputados que están emitiendo su voto. Como les señalábamos, también hay bastantes muestras acá por parte de distintos parlamentarios. Por ejemplo, podemos ver ahí que nos muestran una tablet por parte de algunos diputados de acá de Renovación Nacional, quienes también han sido claves en la aprobación de lo que está ocurriendo en este minuto, puesto de que ellos allanaron el camino para poder obtener los votos suficientes que en breve también se van a ir ratificando para poder obtener las mayorías necesarias. ¿Sí, Karim? Sí, no, veíamos que había un parlamentario que nos estaba mostrando una tablet, pero no lográbamos distinguir lo que era, y estábamos viendo que la diputada Giles se sacó incluso la bota ortopédica que tenía, preparándose, nos imaginamos, para una performance similar a la que vimos en la primera votación en la Cámara, y que generó mucho revuelo, ¿no? Ahí está, la están grabando, hay muchos de los parlamentarios que están haciendo transmisiones en vivo en sus propias cuentas en las redes sociales también. Sí, de hecho, ella llegó preparada tal como lo hizo en la votación anterior, con esta indumentaria, traía su maleta con todo preparado para lo que iba a ser, lo que ella ya anticipaba, un resultado positivo, y se espera que pueda realizar la misma performance, por llamarlo de alguna manera, de lo que ocurrió en la votación acá en primera instancia en la Cámara de Diputados, y por eso también la expectativa que existe alrededor de ella en términos de qué es lo que pueda ocurrir. Pero también, como tú lo señalas, muchos de los diputados están transmitiendo en vivo. Este momento es un momento histórico, puesto que esto va a generar un antes y un después respecto a lo que significa el sistema de pensiones, también en lo que significa las respuestas para los chilenos en medio de una emergencia como la que está enfrentando el país. Y eso también contrasta un poco con el escenario que se puede observar también en el oficialismo. De hecho, las caras son completamente distintas a lo que se ve en la oposición. La imagen de los ministros del gabinete político ahí es bien decidora también, ¿o no? Sí, de todas maneras. De hecho, ellos están intercambiando opiniones entre ellos. Ya prácticamente se ha asumido que esto no tiene vuelta atrás, más allá de lo que puede hacer otras instancias, como el Tribunal Constitucional, que está en evaluación, lo que se ha hablado también latamente respecto a la posibilidad de un veto. No obstante, en otras instancias, tal como ocurrió ayer en el Senado, también estos tendrían una actitud mucho más activa, quería decir, en el sentido de reunirse con sus pares para ver cómo van a votar, para poder intentar revertir un poco el escenario. Pero eso prácticamente no ha ocurrido durante la presente jornada. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, de hecho llegó y se ingresó directamente a la Secretaría General de la Presidencia, la oficina que tiene acá a un costado de la sala de la Cámara de Diputados. No hubo mayor intercambio con parlamentarios, habló principalmente con el presidente de la Cámara de Diputados, con quienes son los integrantes de la mesa, pero nada respecto a lo que podía ser un acercamiento con los integrantes del oficialismo. Sí,
el secretario general de la Presidencia, el ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, hizo algunos intercambios, se le vio conversando con algunos parlamentarios, especialmente de la Unión Demócrata Independiente, pero quizás más bien para conocer y ratificar cuál iba a ser el resultado final, claro, puesto que desde este mismo sector incluso hay voces como incluso la del diputado Joaquín Lavín Jr., quien incluso cambió su parecer y también ha ratificado durante la presente jornada que va a votar a favor de estas indicaciones. Sí, Karim. Sí, que eran 7, ¿no?, los diputados de Renovación Nacional que han cambiado su decisión, que se abstuvieron y que ahora lo aprobaron. Tú conversabas con el diputado Celis, decía que por lo menos tenían 103 votos, se necesitan 93. Ya estaría prácticamente resuelta el resultado de la votación en ese sentido, ¿no? Porque vemos que están todos de pie con sus teléfonos grabando este minuto. Los temas que están en la tabla, ¿en qué orden se votarían? Bueno, en este minuto, de hecho, es el primero de la votación en términos de lo que se había establecido como prioridad, considerando de que se partió por el tema de las AFP, posteriormente se sometió a votación, a discusión, el veto, y bueno, sí se votó previamente un proyecto que venía con un informe de una comisión mixta respecto a apoyos a microempresarios. Eso ya también fue votado y se puso este tema del retiro del 10% de AFP, las indicaciones, como segunda votación, puesto que con posterioridad hay una discusión también que se va a dar, quizás un poco más larga respecto a las votaciones en torno al veto que está pendiente de someter acá a análisis por parte de la Cámara de Diputados, el veto que presentó el gobierno en torno a la prohibición de cortes de los suministros básicos. Cabe recordar que esto también fue despachado para poder ser promulgado, no obstante el gobierno hizo un veto no en el sentido de no total, sino que también planteando algunas modificaciones para poder generar algunas mejoras, según lo ha planteado el gobierno, en el sentido de limitar algunas de las medidas que se detallan en ese proyecto, y esa discusión va a ser un poco más larga, por eso se ha dejado para el final de la votación. Bueno, aquí está el resultado finalmente, una total unánime de 114 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones. Termina consiguiéndose una votación histórica, sin lugar a dudas, con apoyos transversales, no tan solo de la oposición, sino también del oficialismo. 114 votos no estaba en los planes de nadie, eso hay que señalarlo claramente. De hecho, se hablaba inicialmente de una votación de 104 en el mejor de los casos, pero en este caso se ha planteado que son 114 finalmente los diputados que han entregado su voto a favor, y ratificando de esta manera lo que es las indicaciones que se plantearon en el Senado, y esto ya simplemente evita una comisión mixta, termina ratificándose este proyecto y ya está en condiciones de poder ser promulgado por el presidente de la República. Ahora la decisión final la tiene obviamente el gobierno y también quienes del oficialismo puedan presentar algún recurso ante el Tribunal Constitucional. Escuchemos parte del ambiente de lo que se está viviendo hasta ahora acá en la Cámara de Diputados, con parlamentarios también entonando el himno nacional. Ya no está ni siquiera sentado en la testera, lo que da muestra de la situación que se está viviendo en medio de lo que representa esta votación para ellos. Sí, de hecho se retiraron, ya están sus sillas vacías. Aquí también podemos ver en imágenes las reacciones que se están generando, principalmente, por ejemplo, vemos a María José Hoffman ahí intercambiando con Joaquín Lavín Jr. algunas palabras también, al parecer llamándole la atención, no sé, o quizás intercambiando opiniones respecto a lo que fue su votación en definitiva, porque 114 votos, insistimos, no estaban los planes de nadie, pero viene a ratificar lo que ya era un escenario posible incluso, puesto que por algo también el ministro secretario general de la Presidencia estuvo tanteando cómo se venía el escenario, pero que ya se hayan retirado de forma inmediata es una muestra clara de cómo se está enfrentando en el gobierno esta situación. Karim. No, de todas maneras, es importante lo que tú dices, porque estamos hablando de un proyecto que tiene un apoyo mayoritario, primero a través de la ciudadanía. Todas las encuestas hablan de que más del 80% de la ciudadanía estaba aprobando el retiro de los fondos de las AFP, incluso
incluso muchos que se reconocen ser de una tendencia política de centro derecha o de derecha, y también en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces también esto es muy decidido respecto a la decisión que tiene que tomar el presidente de la República ahora, que tiene que promulgar esta ley o tomar la decisión si es que va a recurrir el veto o no. Con esto se descarta entonces la posibilidad de que esto llegue a una comisión mixta, y ahora es el presidente quien tiene que tomar esta decisión. Respecto a esa alternativa, la del Tribunal Constitucional, la presidenta de la UDI ayer había señalado que lo lógico es que ellos recurrieran a esta instancia, considerando que se trata de un proyecto que tiene vicios de constitucionalidad y que lo que se ha utilizado aquí es una triquiñuela, como se ha llamado, o un resquicio. Así que, bueno, lo que viene ahora es esa decisión que tiene que tomar el mandatario, pero también los parlamentarios, y para eso tendrían las firmas, y es lo que hay que ver ahora si es que se recurre al Tribunal Constitucional a través de esta alternativa, ¿no? Sin lugar a dudas. De hecho, ahí va a estar la decisión final por parte especialmente de parlamentarios en primera instancia, de ver si ellos asumen la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional. Ya lo escuchábamos ayer en palabras de la senadora Jacqueline Van Rysselbergher, que ya tendrían las firmas necesarias. Cabe señalar que en el caso de los senadores se requieren un mínimo de 11 que firmen este tipo de solicitudes para poder recurrir al Tribunal Constitucional, pero ellos tienen que ser solo senadores. En el caso de la Cámara de Diputados también tendrían que recolectar firmas entre ellos para poder recurrir en forma paralela, si así lo estiman necesario. Pero hay creo que ver tendrían 13 firmas ya. Entonces, claro, pero lo mínimo que se requiere estaría ya cumplido por parte de incluso de la Cámara de Diputados. También en el oficialismo estarían firmas suficientes como para poder recurrir a esta instancia. El tema es, en definitiva, quién va a querer asumir el costo político de tomar esa decisión. Y ahí está la discusión final, porque sin lugar a dudas que quien llegue a presentar esa acción va a tener que asumir críticas, especialmente de la comunidad, puesto que están esperando qué es lo que va a ocurrir con estos recursos. Perfecto, muy bien. Vamos a Guillermo, seguimos contigo. Tenemos declaraciones, es el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, lo escuchamos. Pasado parcialmente con, en primer lugar, la aprobación del retiro de los fondos del 10%, pero por otra parte también con el rechazo de este fondo que se creaba para poder compensar estos retiros. El Congreso ha expresado una mayoría en una dirección, la cual el Gobierno ha dicho que no lo comparte por razones de forma y de fondo. Respecto a la forma, porque creemos que los mecanismos institucionales que se han usado son dudosos, son ambiguos, y obviamente eso no contribuye al buen funcionamiento de las instituciones, y eso obviamente había que dejarlo puesto sobre la mesa, había que constatarlo. Pero sin duda lo que tenemos quizás como argumento más de fondo tiene que ver con que nuestra convicción más profunda, nuestra más íntima convicción, es que los problemas que enfrenta la clase media no los tiene que pagar la clase media con sus ahorros previsionales, sino que tiene que ser a través de aportes del Estado, a través de apoyos, transferencias directas, de iniciativas financiadas con recursos fiscales. Y por eso, hoy día, ¿cuál va a ser nuestra prioridad en ese frente? En primer lugar, despachar cuanto antes el proyecto que está acá en la Cámara de Diputados, el ingreso familiar de emergencia y su ampliación, que va a permitir que más de 1 millón de hogares puedan acceder al ingreso familiar de emergencia. Y por otra parte, también vamos a apurar la tramitación del proyecto de ley que implementa el plan de apoyo a la clase media con el bono de 500.000 pesos y también el mecanismo de los préstamos estatales solidarios. Esos proyectos están discutiéndose en el Congreso, esa es nuestra prioridad, y esperamos que la próxima semana este Parlamento despache ambas iniciativas para que esos beneficios puedan llegar a la gente. Bueno, se le consulta al ministro qué es lo que se va a hacer en definitiva, si van a recurrir a otra instancia, si van a vetar, si van a recurrir al Tribunal Constitucional. Escuchemos al ministro Blumen. De la tramitación legislativa, el Congreso tiene que despachar el oficio promulgatorio al Ejecutivo, y una vez que el oficio promulgatorio llegue al Ejecutivo, ahí el Ejecutivo tiene que decidir el camino a seguir, y por lo tanto no nos adelantemos. Faltan todavía algunos pasos propios de la tramitación legislativa. Mire, yo creo que lo más importante, y quizás eso es lo que quisiera transmitir, ahora que termina este proceso, es una invitación a todos mis compatriotas, a toda la ciudadanía, a levantar la mirada. Hemos tenido un debate que ha sido un debate
intenso, en el tono muchas veces quizás no es lo más grato. La ciudadanía lo que espera es que podamos preocuparnos de las prioridades fundamentales que tienen, que es la protección frente a la pandemia y el apoyo en su ingreso, en su empleo, en todos los efectos que está provocando la pandemia. Y por lo tanto yo quiero hacer un llamado a levantar la mirada, por una parte a recuperar un tono de mayor colaboración, de menor crispación, de menor confrontación, y a preocuparnos fundamentalmente en las prioridades centrales que tiene el país. Y ese es el llamado a levantar la mirada que nosotros queremos hacer. Enfocarnos por una parte en seguir avanzando en el plan paso a paso, en este desconfinamiento progresivo y seguro para poder ir superando la pandemia. Y en segundo lugar, y a eso se va a referir mi colega el ministro de Hacienda, la prioridad fundamental va a ser materializar la más rápida entrega de las ayudas de los planes y de todas las iniciativas del Estado para apoyar a la familia en sus ingresos, como el ingreso familiar de emergencia y el plan de apoyo a la clase media, y sobre todo enfocarnos en lo que viene después. Empezar a trabajar para recuperar nuestra economía y para recuperar los 2 millones de empleos que se han perdido por la pandemia del COVID. Bueno, se le consulta también al ministro por lo que fue la contundente votación, el hecho de que sea 114 votos, lo veíamos al interior de la sala, lo que da como resultado un apoyo transversal, incluso del oficialismo, y eso también motiva cierta crítica interna en lo que respecta a Chile Vamos en particular, y por eso también se insiste en que si el gobierno lo considera un error, que desde su sector se haya apoyado. Escuchemos al ministro. Y las coaliciones de gobierno son muy importantes y es indispensable que el gobierno y su coalición recuperen cuanto antes su capacidad de trabajar con unidad, de fijar posiciones comunes en torno a aquellos principios y aquellas convicciones que nos mueven. Yo creo que efectivamente esto, desde la perspectiva nuestra, ha sido un traspié muy importante, lo hemos dicho desde el comienzo, lo reconocemos así, y creo que tenemos que, como coalición y como gobierno, dar vuelta a la página y enfocarnos en poder recuperar esa capacidad de trabajar con mayor unidad. Todo gobierno necesita una coalición unida que lo sustente. Creo que efectivamente no hemos logrado construir esas posiciones comunes. Creo que todos vamos a tener que ver en qué nos equivocamos y ver cómo mejoramos hacia adelante, porque es indispensable frente a los tremendos desafíos que tiene el país, como la pandemia o la recuperación que tenemos que trabajar después de la pandemia. Vamos a tener también el plebiscito en algunos meses más. Hay muchísimos desafíos en materia de seguridad y orden público, y por lo tanto creo que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa, y yo espero que la tónica de lo que tuvimos durante los primeros años de gobierno, de poder actuar con unidad, la recuperemos y dejemos atrás esta etapa de divisiones y de diferencias que yo creo que en primer lugar no contribuyen para hacernos cargo en buena forma de lo que la ciudadanía necesita, y en segundo lugar creo que también no contribuye a lo más importante, a hacer un buen gobierno en beneficio de la gente. Ministro, se ha planteado insistentemente, estamos en vivo para CNN Televisión, respecto al golpe que significa para el comité político este resultado en particular. ¿Ustedes se han puesto en esa dimensión también? Porque se habla incluso de que deberían dar un paso al costado. Desde su propio sector han insistido en este tipo de decisiones que se deberían tomar. ¿Cómo lo analizan ustedes también desde la perspectiva personal y como integrantes del comité político? Es que la prioridad hoy día es ante todo ocuparnos de cómo hacernos cargo de las demandas de la ciudadanía. Esa es la prioridad que tenemos, es el foco que tiene el gabinete, el foco que tiene el comité político, y por lo tanto la principal prioridad y objetivo que tenemos todos es sacar adelante todas las leyes e iniciativas que van en beneficio de la gente. Como les señalaba, estamos discutiendo aquí en el Parlamento el proyecto que amplía el ingreso familiar de emergencia a más de 1 millón de beneficiarios. Estamos discutiendo en el Senado el proyecto que crea este plan de apoyo para la clase media con este bono de 500.000 pesos que se transfieren directamente, no reembolsables. Por lo tanto, ahí está puesta nuestra energía. Y por lo tanto, pero sí, lo que sí yo le concedo el punto, que tenemos que hacer en conjunto, el gobierno con la coalición, un trabajo para revisar qué pudimos haber hecho mejor y cómo recomponemos la capacidad de construir posiciones comunes. Se le insiste respecto a la posibilidad de dar un paso al costado. Bueno, le dan la opción a consultar a otro de los medios presentes acá respecto a cómo el gobierno está pensando qué medidas seguir insistiendo en términos de lo que va a ocurrir con este proyecto. Administrativos propios del proceso legislativo, y una vez que se completen esos trámites, bueno, se va a tomar la decisión que corresponda.
Bueno, se le insiste entonces también respecto a lo que fue esta contundente votación, si esto da pie como para poder buscar otras instancias, puesto que también eso significa asumir otro costo político adicional, también si es que se recurre también a un veto u otra instancia también con estas votaciones contundentes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, quizás pierde pie poder recurrir a otras instancias. Escuchemos también respecto a la responsabilidad que asume el ministro Blum. Me refiero a los partidos, el gobierno, y usted sabe, Rienzi, que las decisiones de gabinete en un régimen presidencial son únicas y exclusivamente del presidente de la República. Le voy a dar la palabra. Va a hacer uso de la palabra ahora el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para escuchar también un poco sus reacciones tras esta votación. Escuchamos las reacciones del ministro Ignacio Briones. Su postura y la ha argumentado. Han sido semanas de alta tensión, con debate áspero, muchas veces con descalificaciones, con un lenguaje que no es lo propio de lo que uno espera en la democracia, un periodo de polarización. Y creo que más allá de nuestras posturas políticas que siempre uno tiene que defender y argumentar, todos entendemos, los chilenos que nos escuchan, las chilenas que nos escuchan, saben que eso no es bueno para el país. Y por eso, como decía el ministro del Interior, es importante, luego de esta votación, luego de esta derrota política, como lo señaló el ministro del Interior, poder levantarse, poder levantar la mirada e ir hacia adelante, mirar hacia adelante. Porque quienes nos escuchan saben que hoy día estamos lejos de haber agotado todos los problemas, todos los dramas que esta pandemia ha significado y va a seguir presente. Y por lo tanto nuestro desafío, nuestro compromiso como gobierno y la invitación que hacemos es a tener esa visión noble, esa mirada de futuro, un llamado a la unidad para enfrentar en conjunto los desafíos que tenemos por delante, que son muchos. Y en estos desafíos nosotros hemos insistido y como gobierno y como Ministerio de Hacienda estamos trabajando arduamente en eso. Uno fundamental, así como hoy día estamos preocupados de los ingresos de emergencia a las familias chilenas, es una prioridad. Mañana van a ser los ingresos permanentes, las fuentes de empleo de las familias chilenas, la recuperación económica. Son cerca de 2 millones de chilenos y chilenas que están sin trabajo, con el drama que eso genera, obviamente. Y eso es lo que nos motiva para estar trabajando con mucha fuerza en un plan muy masivo de subsidios al empleo que ustedes van a conocer próximamente. Porque no nos perdamos, esa tiene que ser la prioridad nacional y esa no es una agenda de derechas o de izquierda. Debería ser el leitmotiv, el motivo principal de todos los chilenos, porque eso es un desafío moral, un desafío ético que tenemos como país de cara a esas personas que están desempleadas. Y por supuesto, levantar nuestra economía. Y en lo inmediato, como decía el ministro del Interior, estamos tramitando con mucha celeridad el proyecto de ley de apoyo a la clase media, que ustedes saben es un bono de 500.000 pesos, más el acceso a un préstamo estatal solidario para quienes lo deseen. Este beneficio estimamos que puede llegar a cerca de 1,5 millones de personas. Afortunadamente ayer se aprobó, hoy día lo despachamos en la Comisión de Hacienda del Senado, esperamos que se vote próximamente en la sala del Senado y poder despacharlo de este Congreso la semana próxima con un sentido de urgencia, porque quiero decirlo, y quizá ustedes no lo saben, una de las grandes ventajas de este proyecto es que una vez aprobada esa ley va a estar disponible para ser pagado los próximos 10 días. Y eso hace una diferencia fundamental, porque si algo hemos aprendido en esta crisis es que la velocidad lo es todo. Y esto que estoy diciendo no es un invento, porque ya tenemos un antecedente. La ley de honorarios, cuyo portal está disponible hace 3 semanas en la página web de Impuestos Internos, las personas que han accedido a ella, más de 240.000 al día de hoy, hacen su solicitud y en menos de 10 días esos dineros están girados en sus cuentas RUT, en sus cuentas vistas, en sus cuentas corrientes. Creo que eso hace una diferencia importante. Y por último, señalar y refrendar que estamos simplificando el ingreso familiar de emergencia para poder dar un acceso expedito y masivo a aquellas personas que hoy día sabemos están esperando y es un dolor enorme, empatizamos con ese dolor. Hoy día son 2,2 millones de familias las que tienen acceso al ingreso familiar de emergencia, son casi 6 millones de personas, pero sabemos que hay cientos de miles que están esperando y para eso hacemos un llamado al Congreso para poder despachar esto a la brevedad. Ministro, disculpe, usted planteó en su minuto de que también este tipo de iniciativa, avanzar en este proyecto, podía poner en riesgo los acuerdos en temas constitucionales u otros acuerdos políticos alcanzados previamente. ¿Mantiene este planteamiento en medio de lo que fue este resultado durante la presente jornada? Mire, como decía al principio, indudablemente estas discusiones cuando se polarizan, cuando no ocupan los canales institucionales que son lo propio de una política pública, que es la ley, obviamente las situaciones se tensionan, obviamente involucran recursos fiscales que no estaban contemplados en el acuerdo nacional que como gobierno sellamos con los principales partidos de oposición y los partidos oficialistas que me tocó encabezar.
Y en ese sentido yo hago un llamado nuevamente. Creo que es hora de levantar la mirada. Esto es un trámite que ha sido duro, que ha sido con descalificaciones, que ha sido polarizante, y tenemos que dejar eso atrás. Creo que el llamado y lo que esperan todos los chilenos es a la unidad, a la moderación y hacernos cargo de los tremendos desafíos que tenemos por delante. Bueno, se le plantea también la posibilidad de lo que significa para el gobierno esta derrota en particular. Escuchemos al ministro Briones. Estamos convocando y hacemos una invitación que mantenemos a una prioridad nacional de larga data, que es cómo hacemos una reforma estructural a nuestro sistema de pensiones. No nos podemos seguir haciendo los lesos con ese tema. La verdad es que arrastramos años y años de este debate y es hora de acometerlo, de afrontarlo con sentido de urgencia, con decisión, pero también con mucha responsabilidad, porque se juega nada más ni nada menos que las jubilaciones de los chilenos y las chilenas, que queremos que aumenten, que queremos que sean dignas, pero queremos que sean a la luz, ¿no es cierto?, de una reforma hecha con argumentos, con racionalidad, con algo que sea sustentable, con algo que sea duradero. Entonces, esa es la invitación, esa invitación está abierta y también va a estar dentro de las prioridades del país en los próximos semanas, meses. Ministro, estamos en vivo para estas 4 horas. ¿Es momento para dar un paso? Bueno, se le plantea nuevamente sobre esta posibilidad de dar un paso al costado respecto a lo que son las responsabilidades del comité político en torno a estos resultados. El ministro del Interior, las decisiones respecto al gabinete son privativas del presidente de la República siempre, y uno está en su cargo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, consciente de los desafíos que hay por delante, en la medida que cuente con la confianza del presidente, y quienes estamos acá hoy día contamos con esa confianza. Muchas gracias. Bueno, ahí retiran entonces el ministro Gonzalo Blumel, también el ministro Ignacio Briones, también el ministro secretario general de la presidencia, Claudio Alvarado, quienes han estado en este punto que se está desarrollando acá afuera de la sala de la Cámara de Diputados, y dando cuenta de lo que ha significado en definitiva este resultado, en el sentido de que es una dura derrota claramente para el gobierno, y ahora hay que analizar también quiénes son los que van a asumir las responsabilidades. De hecho, en su minuto se ha planteado que el mismo presidente decidió tomar las determinaciones en torno a intentar negociar, buscar respaldos por parte de los representantes de la Cámara de Diputados, del Senado. Eso también tuvo un costo político para el presidente de la República. No obstante, también se ha planteado insistentemente respecto a lo que es el actuar del comité político. Al tomar esta decisión el presidente de negociar abiertamente y directamente con los partidos, con los parlamentarios, con los senadores y diputados, también pasó por alto lo que es el rol que habitualmente cumple el comité político, especialmente el ministro secretario general de la presidencia, y en ese sentido es que también se le ha insistido latamente en cuáles son las responsabilidades que deben asumir los integrantes del comité político que se encontraban presentes acá en esta votación, que sin lugar a dudas, es una dura derrota para el gobierno, más aún bajo los términos que, como veíamos, se dio al interior de la Cámara de Diputados, con 114 votos, superando todas las expectativas. Hablábamos previamente, Karim, respecto a que habían inicialmente 104, se hablaba que ya era un resultado bastante contundente, pero 114 votos a favor no se los esperaba nadie, y eso viene también a demostrar cuál es el sentir mayoritario de los diputados, en el sentido de también evitar de la forma que pueden, que es ratificándolo de forma mayoritaria, el evitar que el gobierno también pueda recurrir a otras instancias, ya sea a través de un veto, a través del Tribunal Constitucional. No obstante, hay que señalarlo, hay sectores más radicales del oficialismo que se mantienen que esta idea debe seguir adelante, que se debe hacer respetar lo que ellos califican como necesario en medio de estas medidas, considerando de que se habla no tan solo de los quórums, sino que también hay otros aspectos que se están planteando como revisables, al menos en el Tribunal Constitucional, especialmente porque se trata de un proyecto que involucra, a su juicio, seguridad social, y en este sentido es lo que se va a tratar de analizar, verificar si amerita o no recurrir a este tipo de instancias, y como lo reiterábamos y lo planteábamos antes también de la votación, era ver quién iba a tener la disposición también para recurrir a una medida de estas características, especialmente por el costo político que podría significar asumir esta responsabilidad. Karim. Sí, de todas maneras, Guillermo, una votación mucho más amplia de la que se esperaba, contundente, maciza. Yo no sé si ha habido en el último tiempo muchos proyectos que se hayan votado
resultado con esta tan abrumadora mayoría, con parlamentarios del oficialismo que incluso se sumaron en el último minuto. Se necesitaban 93 votos, fueron 114 en definitiva para aprobar esta decisión. Se le preguntó al presidente la posibilidad del veto, lo dejó en suspenso, no lo contestó. Vamos a ver si es que hay reacciones o no con Ignacio Jiménez desde el Palacio de Gobierno. Ignacio. De momento, Karim, nada confirmado de si los ministros que estaban allá en el Congreso Nacional se vienen o no hasta la sede de la Moneda, o sea, la sede del Poder Ejecutivo. Estamos atentos a ver si es que ocurren o no reuniones acá en la tarde. El presidente en la mañana ya había hecho una larga reflexión respecto a esta iniciativa. Había dicho que si bien no era lo que hoy día el Ejecutivo quería, a veces en una democracia el Congreso aprobaba cosas que el Ejecutivo no está de acuerdo y que una vez se terminara la tramitación de este proyecto iba a ver el Ejecutivo qué iba a realizar respecto a este veto del que tanto se ha hablado o qué va a hacer con su comité político, algo que quedó abierta las dudas cuando en la mañana se lo preguntamos y él no respondió a esa consulta, y una duda también abierta porque los ministros, como ustedes lo escuchaban recién, al menos no muestran una disposición de poner ellos su cargo a disposición como varios parlamentarios lo habían planteado. Atentos acá porque en el Palacio está el ministro de Desarrollo Social, está también la ministra Carla Rubilar y el presidente de la República. La última vez que hubo una votación de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, después hubo un comité político de emergencia acá en la Moneda. Vamos a ver si eso se produce en horas de la tarde, Karim. Sí, de todas maneras finaliza el proceso legislativo. Ahora la decisión la tiene el presidente. Vamos a ver qué ocurre. Entonces se le preguntó en la mañana respecto a cuál iba a ser la decisión que iba a tomar sobre el veto, pero todavía no se refirió a eso, lo dejó en suspenso, así que vamos a ver si es que tenemos declaraciones más adelante. Guillermo, hay reacciones, ¿no? Hasta ahora no, porque de hecho se está votando, como le señalábamos, otro de los puntos que estaba en tabla. Se requiere que estén en el interior. De hecho se suena el tradicional timbre que da referencia a que se está realizando una votación al interior de la sala. Por eso es que no han salido hasta ahora. Pero quería hacer una aclaración, aprovechar también porque se ha planteado por parte del propio secretario de la Cámara de Diputados que son 116 votos a favor, porque más, según lo que se plantea en el sistema, no se habría contabilizado el voto de la diputada Carol Cariola y también del diputado Norambuena. Entonces eso significa que es más contundente aún. Lo que se produjo, al parecer, es una falla en el sistema de ellos votar de forma telemática y por eso no se contabilizó en su minuto, pero serían en total 116 votos a favor, lo que una vez más viene a ratificar lo que ya hablábamos, el hecho de la contundencia de una votación de estas características, una reforma constitucional con sus indicaciones y lo que significa también dentro de la discusión que se generó previamente y las expectativas que existían también por parte de la comunidad en especial. También, sin lugar a dudas, eso marcó un aspecto y un punto de inflexión en torno a las decisiones finales que fueron adoptando los parlamentarios para poder tomar una decisión y ver qué es lo que iban a votar durante la presente jornada en este tercer trámite acá en la Cámara de Diputados. Claro, de todas maneras, bueno, hay que corregir las cifras. Si tú lo decías bien, son 116 los parlamentarios que se pronunciaron a favor, hay 28 en contra, no 26 como lo teníamos anotado, y 5 entonces que se abstuvieron. Hay que señalar además, Guillermo, finalmente no se va a crear el mecanismo que restituye los ahorros provisionales, que era uno de los temas. ¿Qué es lo que viene ahora? Termina el trámite legislativo con la Cámara de Diputados, el proyecto llega a manos del presidente, quien tiene la posibilidad de vetarlo o no, y lo decía también el ministro Briones, hablaba de los tiempos. Hay un plazo en que el presidente tiene la decisión de vetar o no, que es bastante largo, ¿no? Son 30 días, pero una vez que se publica en el diario oficial, ya lo que establece el proyecto es que hay un plazo de 10 días para que esto comience a pagarse. Sí, así es. De hecho, así está todo definido, lo que se terminó aprobando, y esas son las indicaciones que terminaron ratificando este tipo de medidas. Son las fórmulas que se van a implementar para poder hacer efectivo esto. Entre ellas se encuentra lo que tú señalas, los plazos que tienen las AFP para poder hacer efectivo el pago. También está la posibilidad de que esto se haga efectivo en 365 días. Eso también es otro aspecto no menor, considerando cuotas, de que claro, lo que se buscaba plantear, y claro, lo que se buscaba plantear era que quizás en este minuto puede haber
haber personas que no se están viendo afectadas por la pandemia, no tienen problemas económicos ni familiares, pero esto puede cambiar en cualquier momento, en los próximos meses o con posterioridad, incluso quizás a una vez que se supere la pandemia, considerando de que la situación económica es bastante crítica y que esto podría prolongarse, tal como lo han señalado por parte del gobierno, por parte de los especialistas, por varios meses más, y eso es lo que se buscaba de alguna u otra forma concretar y dar posibilidades para que se pudiera extender en el tiempo la posibilidad de recurrir a estos fondos. También señalar que otro de los aspectos no menores es que quien opte a este beneficio no necesariamente queda fuera de las otras opciones que está estudiando el gobierno y que está implementando el gobierno. Eso fue un aspecto también clave que se incluía en estas indicaciones, por cuanto también se ha señalado en más de alguna ocasión que hay algunos chilenos que tienen muy pocos fondos los de previsión, entonces van a sacarlos prácticamente todos. Bueno, incluso con ellos, algunos casos no van a poder ni siquiera hacer el mínimo que se contempla, el $1.000.000, un poco más que se estipula como mínimo para poder retirar. Pero eso es lo que también contemplan quienes tienen la posibilidad de sacar muy pocos recursos que tengan en sus fondos de pensiones, también pueden optar a otro de los beneficios que está implementando el gobierno, léase los créditos hipotecarios, establecer cuotas diferidas, también respecto a la opción de recurrir a créditos sin interés más un bono. Entonces todas esas son materias que también quedaron consignadas y eran claves de ratificar a través de estas indicaciones. Obviamente también lo que era central, el carácter universal, y que esto va a beneficiar a todos quienes tienen la posibilidad de recurrir a estos fondos de pensiones, léase tanto cotizantes, tanto pensionados. Solo quedan afuera quienes tenían rentas vitalicias, quienes finalmente no fueron incorporados dentro de las indicaciones, a pesar de que fue parte de la discusión que se generó en su momento. Karim. Claro, de todas maneras, Guillermo, es importante lo que tú dices. Fíjate que hay algunos países incluso que han ampliado ese margen a 2 años, porque no se sabe, como no, mientras no haya una vacuna, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, cuál es la situación económica que tiene alguna persona hoy, no es necesariamente la que va a tener a futuro, así que en nuestro país se ha resuelto que sea 1 año. Hay un plazo de 10 días para retirar la primera cuota y luego se puede esperar hasta 365 días para hacerlo así. Y uno de los argumentos de quienes estaban en contra de este proyecto tenía que ver con lo que tú decías también, que hay una cantidad importante de chilenos que no tienen montos muy elevados y por ende su 10% va a ser bastante bajo. Entonces lo que ellos planteaban es que se estaba generando una expectativa muy alta y que tal vez la decepción a la hora de ver cuál es el monto que tienen en sus fondos previsionales sea bastante baja. De hecho, hay una lista de espera, una suerte de espera virtual, ¿no es cierto? Una lista para en las distintas páginas de las empresas previsionales, porque hay mucha gente que está intentando ingresar a esta hora. Hay una cola virtual, podríamos llamarlo así, entonces, de gente que está intentando acceder a las páginas en estos precisos momentos, y desde ayer se ha generado esta misma situación. Bien, una votación contundente, una votación histórica, es la que hemos visto hoy en la Cámara de Diputados, en este tercer trámite legislativo de este proyecto que en horas de la tarde ya va a estar probablemente en el escritorio del presidente Sebastián Piñera, quien tendrá que tomar la decisión de promulgarlo o bien vetarlo. El costo político es lo que hay que resolver también ahí. Vamos a hacer una pausa, Guillermo, vamos a volver contigo de inmediato con más reacciones de lo que ha ocurrido hoy en esta histórica jornada en el Congreso Nacional. Pausa y regresamos con más noticias. Prueba NAN OptiPro 3 con la combinación exclusiva de probióticos y HMO que apoyan un adecuado desarrollo de tu hijo. Buscamos lo mejor, igual que tú. Conoce más en nestlebabyandme.cl. Consulta a tu pediatra por los nuevos probióticos NanCare. Gracias por preferirnos día a día. Chilevisión, elegido como el medio preferido en noticias. Solo hasta este domingo 26.